Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química, y hoy vamos a hacer un vídeo medianamente divulgativo porque me gustaría explicar qué es una de las ramas principales de la química analítica. Vamos a empezar a hablar de ciertos temas de química analítica en el canal, pero no quisiera empezar a adentrarme en temas sin definir qué es la química analítica, y además de ello seguro que hay mucha gente que no sabe exactamente a qué se dedica esta rama de la química. De hecho, a lo mejor hay aquí entre el público alguien que se está planteando la idea de estudiar química porque le gustan los análisis, le gustaría saber de qué está hecha la materia, por ejemplo. Entonces puede estar planteándose la idea de empezar química con la idea de hacerse analista. Bueno, pues vamos a ver qué es la química analítica. La química analítica sería la ciencia que usa y estudia los métodos e instrumentos que permiten separar, identificar y cuantificar la materia. Esto sería, digamos, la definición. Sin embargo, ¿qué significa eso? Básicamente nos están diciendo que la química analítica es esta ciencia que, partiendo de cero, te permite analizar una sustancia. A partir de ahora, dentro de este contexto, a la sustancia que queremos analizar la vamos a llamar analito. Por ejemplo, uno de los pigmentos blancos más típicos es el óxido de titanio. Entonces, si a nosotros nos surgiera la duda de cuánto óxido de titanio hay en esta pizarra, utilizaríamos distintos métodos analíticos para acabar llegando al resultado que buscamos, y el óxido de titanio sería nuestro analito. Ahora bien, dentro de lo que es la química analítica podríamos decir que hay dos vertientes principales: la química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. La cualitativa simplemente nos dejaría el dato de si hay una sustancia o si no la hay, y la cuantitativa no solo nos dice si hay o no, sino que nos dice cuánto hay. Básicamente, con el ejemplo que os he dado de la pizarra, una técnica cualitativa nos diría sí, hay óxido de titanio, o no hay óxido de titanio y el pigmento es otro. Y una técnica cuantitativa nos diría sí, hay óxido de titanio en tanta cantidad. A lo mejor 3 miligramos por cada kilo de pizarra, o 3 miligramos por cada metro cuadrado de pizarra, lo que fuera. Pero la diferencia es que una nos dice si hay o no y la otra nos dice cuánto hay. Ahora bien, mucha gente en este punto dice, pero vamos a ver, ¿para qué vamos a necesitar cualitativas si tenemos cuantitativas que, además de decirnos si hay o no, nos dicen cuánto? Bien, aquí la clave está evidentemente en el precio de la técnica y lo que busquemos con ella. Imaginaos, por ejemplo, que ha habido una intoxicación en una balsa de agua por alguna fuga de un tóxico, vamos a decir arsénico, por ejemplo, un metal venenoso. Pues bien, a lo mejor no nos interesa saber cuánto arsénico hay, sino que lo que nos interesa es saber si hay o no. ¿De qué nos sirve saber si hay 10 gramos de arsénico por litro o 5, si realmente el hecho de que haya ya quiere decir que es tóxico? En realidad sí que debe de superar un mínimo de cantidad para que realmente sea tóxico, pero llega un punto en el cual no nos interesa saber qué cantidad hay, sino simplemente el hecho de si supera ese mínimo o no lo supera. Y esto, pues hay infinidad de técnicas cualitativas que nos permiten identificarlo. Es decir, no por el hecho de no decir cuánto hay no nos va a ser útil, porque si el dato realmente nos es útil y nos ahorramos dinero, bienvenido sea. Aquí viene otro de los aspectos fundamentales bajo mi punto de vista de la química analítica, y es que es una parte de la química que es muy aplicada. Lo que quiero decir con esto es que prácticamente en cualquier tipo de industria que produzca un producto va a tener que haber al menos un análisis, un control de calidad, tanto en entrada de materia prima como en salida de producto. Y con esto os estoy diciendo que cualquier producto que salga al mercado, desde plásticos hasta alimentos, cualquier tipo de producto va a tener que tener un análisis por detrás.